bienvenido. La primera pregunta, mi estimado Javier, que quisiera hacerte como ex canciller de la República, es este tema que acaba de entrar a la agenda país como un tema muy controvertido. Esta isla en medio del Amazonas, que es un problema ya antiguo y que se manejó de una forma mucho más, digamos, una política diplomática mucho más distendida, pero que el presidente actual de Colombia ha llevado a un nivel que es inquietante. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? En primer lugar, que no es un problema. El Tratado Salomón Rosano, suscrito entre Perú y Colombia de 1922, y la Comisión Demarcadora Mixta de 1928 y 29, definió en primer lugar el criterio por el cual tenían que definir a quién pertenecía una u otra isla. Y el criterio era la cercanía a uno u otro país más cercano. Esto es, si una isla estaba más cercana de la costa peruana, era peruana, y viceversa, si una isla estaba más cerca de la costa colombiana, era colombiana. Y esto se acordó. Y en la comisión demarcadora, que fueron con hitos, con expertos de ambos países, todo fue por consenso. Y fue ratificado en el conocido Protocolo de Río de Janeiro de 1934. De manera que no es un viejo problema, sino es un problema que quiere crear Colombia. La pregunta estaría en que cuando se firmó los instrumentos internacionales que nos han mencionado, no existía esta pequeña isla. Esta pequeña isla es un desprendimiento de una isla mayor que el Perú tiene dentro de su soberanía. Entonces, es como una modificación que la naturaleza ha provocado. Existen posesión total del Estado peruano, incluso hay autoridades en esta pequeña isla designadas por el gobierno peruano, pero desde el punto de vista del mapa acordado en los instrumentos internacionales hay una diferencia objetiva que estaba siendo solucionada por lo que tú has expuesto, pero si el ánimos del presidente es buscar un conflicto donde no hay, al parecer lo ha encontrado. Lo he encontrado, pero no ha tenido la respuesta que hubiera deseado, vale decir, un ánimo belicoso, como ha sido el post que siguió al del presidente Petro, suscrito por el ministro del Interior, que dijo que si no había solución por la vía diplomática, estudiarían otra alternativa. Evidentemente hacía la mención a una alternativa armada. Y el gobierno peruano ha contestado con toda claridad en un comunicado extenso, muy fundamentado, porque Torre y conozco muy bien la casa, es una suerte de caja fuerte de todos los documentos originales y de los fundamentos históricos que se han ido esgrimiendo caso por caso en esta circunstancia con Colombia, en otros casos con otros países, de manera que no solamente nos asiste la razón, sino que está documentada. Y el presidente Petro, el señor presidente de Colombia, desgraciadamente altera la verdad. No es muy afecto a la verdad y ha tenido desde que asumió el gobierno constitucional de la señora Boluarte, ha tenido actitudes de abierta confrontación, mencionó que había una usurpación de poder en su momento, se ha expresado en malos términos inapropiados para un jefe de Estado respecto a nuestro presidente constitucional y ha sido una constante, de manera que el problema lo quiere generar
y posiblemente, además de ser una provocación, responda a un clima de creciente malestar respecto a su gobierno y a la forma como él se ha desempeñado como presidente de la República, lo que fue prácticamente denunciado por su canciller, en su momento canciller que yo conocí hace un año y un poco más, que publicó una carta en su cuenta X o X de 4 páginas en donde narraba una circunstancia muy penosa de altibajos emocionales del señor presidente Petro, de una dependencia a la droga y de cambio fuerte de humores y de cambio de posiciones, incluso de, digamos, un comportamiento eh, muy llamativo. Narra las circunstancias en las que, estando en visita oficial de Francia, se desaparece durante 3 días, ni siquiera él como canciller, y las autoridades francesas lo pudieron ubicar, apareció al cuarto día, de manera que, y esto lo ha dicho su propio canciller, lo podemos leer todos en la cuenta del doctor Leiva, que fue su canciller, y que alerta a Colombia de, digamos, estas condiciones que ponen en riesgo la viabilidad democrática, institucional, la salud pública de Colombia. De manera que no es extraño, es lamentable, es penoso, pero no nos debe llamar la atención esta provocación que, bueno, el día de ayer la manifestó a través de ese post que puso y que el Perú ha contestado, como digo, con mucha propiedad, con mucho fundamento, sin escalar, porque ya la relación está deteriorada. No tenemos embajador en Bogotá, ni los colombianos tienen embajador en Lima. Lo que ha dicho un ministro del actual gabinete colombiano, que esto vaya a la Corte Internacional de la Haya. Si es así, el Perú esgrimirá en ese tribunal sus fundamentos y sus razones, pero ¿el clima de crismación política hace factible ese escenario? Todo país que considera que está siendo afectado en su territorio por otro país, si forma parte de la Corte, como que en efecto Colombia forma parte de la Corte y el Perú está en el derecho de presentar una solicitud de admisión. Y entonces la Corte se toma un tiempo determinado para declararse competente o no sobre la litis, sobre la materia en discusión, y si considera que sí, bueno, llama a las partes a las fases preparatorias a presentar los documentos. Es un proceso que nosotros ya hemos vivido en el caso de las diferencias de orden marítimo con la frontera con Chile. De manera que no tendríamos nosotros ningún problema. Yo en un programa en la mañana dije con toda claridad que nosotros, los peruanos, tenemos en custodia todos los documentos debidamente suscritos, los originales, y nos asiste plenamente la razón. Lo único que nos haría es perder un poco de tiempo, pero le ganaríamos por goleada, estoy absolutamente seguro de ello. Cambiando a otro tema, China resulta siendo el socio más importante desde el punto de vista económico del Perú. Y llamó la atención que Perú no forme parte del acuerdo entre Brasil y China para la construcción de una red ferroviaria que una al puerto de Chancay con el que sería el país más grande en términos de producción de bienes exportables a China. Y la gran inquietud es, haciendo un análisis hacia atrás, ha habido una serie de momentos en que la Cancillería tomó conocimiento de la ruta de la seda
y todo el plan de China de conectividad de este desarrollo comercial. ¿Qué podrías comentar sobre el tema de este tren bioceánico tan estratégico para el comercio mundial? Cuando estuve de visita oficial a China el año pasado para preparar la visita de Estado de la señora Presidente, 2 meses después, tuve conversaciones con distintas autoridades, comenzando por, y de forma inesperada, no lo esperaba así, ser recibido por el vicepresidente de China y sucesivamente por otras autoridades, obviamente por el canciller neomólogo eh, de Pekín. Y en una de las ciudades estuvimos en la sede central, ya después en la visita oficial de la empresa Costco Shipping, que es la que tiene mayoría en el puerto de Chancay, conjuntamente con un consorcio con una empresa peruana. Ahí la explicación, con una presentación magnífica, llena de imágenes y de datos, se nos informó que una vez terminada la inversión prevista, no la inicial, sino la de los 5.000 millones de dólares, aproximadamente el puerto, la capacidad de las instalaciones iba a estar alrededor entre el 40 y 45%, de manera que había que llenar en beneficio de las partes y especialmente del Perú, buscar cómo utilizar ese 55 o 60% restante. En ese momento yo tuve una conversación con el canciller chino y le hablé de el interés nuestro y que podía ser para ellos también interesante que interesáramos de forma conjunta, no necesariamente en una misma reunión, al Brasil, porque Brasil miraba siempre al Atlántico y además hacia el África, pero las zonas fronterizas con el Perú, grandes productores de soja, podían acceder por menos tiempo a un mercado que es el mercado más importante, que tiene más del 60-65% aproximadamente del flujo comercial en el mundo, que es el Asia-Pacífico, y que, al cual no accede, pues, por razones geográficas, China, Brasil. Yo también después conversé, entre otras cosas, cuando me vi con mi homólogo Vieira de Brasil en República Dominicana y le dije, mira, tenemos interés de que puedan ustedes primero conversar entre China y Perú y una vez que tengan afinados los criterios, el Perú deberá participar de ese acuerdo. Y participar porque hay 3 razones. La primera, porque venía a pasar, que sería la vía más directa por territorio peruano, en primer lugar. En segundo lugar, porque ese paso tendría que ser definido para que, por razones del accidente geográfico, no afecten a las comunidades y a sus hábitats, vale decir, hacer un curso del tren que sea lo menos dañino a los efectos de lo que es considerado muy sensible. Y en tercer lugar, el interés estaba en que al pasar por el Perú tienen que pagar los impuestos determinados en algún momento para exportar. De manera que, en adición de crear empleo, es un proyecto que beneficiaría al Perú de llegar a un acuerdo y en el cual ya en el documento definitivo el Perú pondrá sus condiciones. De manera que no es una novedad, sino que se anuncia recién y lo hacen sin la participación del Perú, lo cual no está mal, porque lo que han hecho es establecer términos generales
no han establecido las condiciones específicas porque sobre eso evidentemente tendrá que participar y condicionar el Perú para que sea viable y sea aceptable y obviamente informará al gobierno o las autoridades de turno a la opinión pública explicando qué significa en términos concretos un tren bioceánico que atraviesa el Perú saliendo del Brasil y llegando a las costas peruanas para embarcarse a Asia. Javier, Estados Unidos en algún momento ha expresado preocupación por las fuertes inversiones de China en el Perú. Estados Unidos en algún momento ha demandado al Perú marcar distancia con China. Durante mi gestión, no, por el contrario, en una de las visitas y las entrevistas que tuve directamente con el secretario de Estado, con Anthony Blinken, con quien me llevé muy bien, por cierto, tuve varias entrevistas con él, a diferencia de cancilleres de países importantes y europeos que no conseguían una. Y cuando abordamos la importancia creciente de China, yo le dije que el Perú tenía muchas oportunidades de inversión. Le dije participen cuando se convoque del proyecto Corío o Corio, según algunos lo llaman de una u otra manera, en el sur del Perú, que tiene un mayor calaje que el, el de Chancay. Y claro, la respuesta fue que a diferencia que de China, que en el fondo es el Estado chino el gran socio de las empresas chinas, los Estados Unidos como país no invertían en otros países. Entonces, mi respuesta fue, con las delegaciones de ambas partes en la sede de la Secretaría de Estado, fue, bueno, yo vengo de visitar a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, había estado 2 horas antes, me había recibido el directorio y tienen como gremio a más o menos 3.100.000 empresas muy grandes. Y dije, basta con una declaración del presidente Biden, entonces, cuando venga a Lima para APEC, diciendo que el Perú es un país lleno de oportunidades para invertir en todos los sectores. Estoy seguro que inversionistas americanos dirán, bueno, hay que mirar y entonces explicarles todas las bondades de estabilidad jurídica, de las capacidades peruanas y sobre todo de la gran mano de obra que tiene el Perú, eh, que hacen muchas veces cosas que en otros países no son de fácil factura, por así decirlo, ¿no? Los técnicos peruanos son muy calificados y bueno, me dijo, voy a tratar de convencer al presidente Biden que haga una declaración, lo que no sucedió, pero nunca el Departamento de Estado, ni el secretario o el secretario de Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, ni quien hacía las veces de encargado de negocios en el Perú, me dijo que tenían preocupación por la creciente presencia de China en el Perú. Eh, Porque claro, mi respuesta hubiese sido muy cordial, muy amical por la alianza estratégica que tenemos con los Estados Unidos. No se preocupen, más bien ocúpense. Y yo en esa última conversación sobre este particular le dije, si solamente el 1% de esos 3 millones de empresas, 3.100.000 empresas, viniera al Perú, el Perú crecería en los próximos 20 años a tasas chinas, al 8, al 9, al 10% en sus mejores momentos y saldríamos del estado de su desarrollo en unos 15 o 20 años como máximo, porque lo que se necesita es capital y tecnología. Y obviamente el Perú ofrece esta figura de contrato ley que le otorga garantía a todo inversor en igual condición que los peruanos, siempre y cuando cumplan con la ley del Perú.
Como ex canciller, ¿cuál es tu opinión sobre el anuncio de la compra de importantes aeronaves en materia del sector defensa? El Perú en su historia ha perdido por momentos su capacidad disuasiva y la Cancillería ha tenido grandes esfuerzos para defender los intereses de Perú ante esa falta de equilibrio en la región. ¿Cuál es tu opinión sobre las decisiones que tienen que ver con el renovar la capacidad disuasiva del sector defensa, empezando por la Fuerza Aérea? Mira, una de las preocupaciones viejas que yo siempre he tenido en materia de la defensa nacional, por cuanto la diplomacia es la primera línea de la defensa nacional, después vienen las Fuerzas Armadas, era que el Perú no tuviera dependencia, en primer lugar, de un solo o dos o tres proveedores en armamentos y en repuestos. Y entonces convoqué al ministro de Defensa de entonces, a los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y después de una larga conversación definí como canciller lo que era una matriz de aprovisionamiento sustentado en dos criterios. Uno, en la no dependencia, y entonces establecí 12 países de economías abiertas, no todas occidentales, que debían ser los proveedores de esa matriz, eh, digamos, abierta de adquisiciones. Y les pregunté a cada uno de los comandantes generales en qué eran buenos o en qué eran mejores o competitivos cada uno de estos 12 países. Entonces, la conversación terminó más o menos con una claridad muy evidente, y lo que se acordó para una siguiente reunión era definir las cuantías y los procesos. Digo las cuantías, que es la cantidad de equipamiento disuasivo, eh, que podría ser aviones ligeros o podría ser tanques, y cuáles eran las especialidades más competitivas de cada una de estas 12 economías libres. Y de allí llevar esta propuesta, incrementando el Fondo de Defensa Nacional a una reunión sobre la cual yo no puedo dar cuenta porque los ministros ahí eh, ofrecemos un juramento de discreción absoluta respecto a lo que se trató. Pero lo que sí puedo decir es que esa preocupación yo la llevé a la Cancillería, avancé bastante y el estado actual no lo conozco porque no formo parte del gobierno, y aun cuando por terceras formas o vías pudiera enterarme, en ningún caso yo podría revelar lo que conozco. Javier, ha cambiado mucho la política de los Estados Unidos con relación a los migrantes. He tomado conocimiento por fuentes periodísticas y también por casos de personas que conozco de problemas de maltrato a personas de origen peruano que han migrado a los Estados Unidos. No te hablo de personas que mantienen una situación de ilegales, sino el caso que me ha llamado la atención son personas peruanas casadas con esposa norteamericana, con hijos norteamericanos, con residencia en los Estados Unidos, que por razones, por ejemplo, uno de ellos tenía a la madre enferma y vino a acompañarla en sus últimos días a la madre, y a la hora de regresar a los Estados Unidos le dijeron: disculpe usted, pero no puede ingresar a los Estados Unidos. Esto seguramente en algún momento se va a subsanar, va a cambiar, pero en este momento no puede usted ingresar. ¿Existe alguna política en la Cancillería de defensa de los intereses de los ciudadanos peruanos cuando se rompe la predictibilidad, que cambia de una manera tan drástica las reglas de juego? Muchísimos peruanos han migrado a los Estados Unidos, han creído en el sueño americano, pero hoy las reglas están cambiando
cada día y ya no hay un debido procedimiento. ¿Qué piensas sobre esto? En primer lugar, todo país es plenamente soberano para establecer las políticas migratorias y los criterios por los cuales otorga, niega o cancela una visa o deporta o devuelve a una persona. No necesariamente debe ofrecer alguna explicación. Estados Unidos está haciendo uso de esta facultad, no solamente respecto a ciudadanos peruanos que están en situación regular, como tú mencionas, sino también a gente de otras nacionalidades que incluso no necesitando visa han tenido problemas, según los medios de comunicación, pero que también hay que poner a veces un poco en tela de juicio lo que se informa en algunos medios, porque yo tengo muy presente, fíjate, Pedro, un estudio que hizo el World Economic Forum, el conocido Davos, el año 2014, un informe muy detallado, documentado y largamente preparado, en donde sostenía que aproximadamente el 50%, pero de la información disponible a la que nosotros tenemos acceso o la que recibimos involuntariamente son informaciones falsas o son fake. De manera que hay que contrastar siempre buscando la fuente original, verificando si es veraz, si lo que se dice y la firma está documentado, para no guiarnos solamente por una información que publica un medio. Ahora, dicho esto, la Cancillería tiene permanentemente un plan con distintos escenarios, los planes de emergencia o de contingencia, de asistencia a los peruanos en el exterior, que más o menos pueden llegar a ser 3 millones de personas, pero encontramos en la Cancillería muchas trabas. La más importante es que una cantidad no menor de peruanos no se inscriben en los consulados peruanos que abarcan su jurisdicción. Una razón que nosotros los peruanos o en la Cancillería presumen que no se inscriben es porque consideran que esa información a esa información puede tener acceso los Estados Unidos y entonces van, los buscan y los deportan. La otra razón es que muchas veces, siendo Estados Unidos un país tan grande, los consulados más cercanos les queda 4, 5, 6 horas de automóvil o a 2 horas de avión y entonces los trámites resultan muy engorrosos y costosos. Entonces, la defensa no es fácil, sin embargo, se ha fortalecido. Yo le encontré en un proceso de fortalecimiento, obviamente pisé el acelerador y conozco al actual director general de comunidades en el exterior, como así se llama, eh, porque cuando vino a Lima lo designé en ese puesto, una persona que recientemente ha ascendido a embajador y que es hiperactivo y muy competente. Entonces está ampliando las coberturas para casos de emergencia. Ahora bien, se hacen prioridades o se establecen prioridades. Cuando asumió el presidente Trump la administración y sacó más de 800 uh, resoluciones o decretos o órdenes ejecutivas, como los llaman, y muchas de ellas abarcaban a las condiciones de los migrantes. Yo lo tomé con mucha calma porque hice el cálculo y dije, esto es un imposible, ¿vale? Es decir, va a tener que retroceder en algún momento porque desde el punto de vista práctico no va a poder deportar a los millones y millones de ilegales que están en los Estados Unidos, porque la máxima capacidad de un avión tiene 300 pasajeros, tendría que ser pues 80 vuelos por día, 100 vuelos por día, un costo muy grande. Y además tendría que fundamentar la deportación. Y a los pocos días, un juez federal suspendió la orden ejecutiva respectiva
del presidente Trump, de manera que lo que dije en su momento se cumplió después, que había que tomarlo con calma, porque si bien había casos ya urgentes, y la Cancillería había tomado acción directa, había contratado a especialistas adicionales, a estudios de abogados, también a asistentes sociales, pero claro, hay peruanos que viven, como digo, a 3, 4, 5 horas en automóvil del lugar del consulado, entonces, del lugar donde está la sede de uno de los 12 consulados generales que tenemos en los Estados Unidos. De forma que hay casos como los que tú mencionas, pero yo estimo que van a disminuir, porque esto también le genera un problema de imagen al gobierno y especialmente al señor presidente de los Estados Unidos. Javier, muchísimas gracias por este primer diálogo. Estoy seguro que pronto habrá un diálogo más amplio como especialista que eres en estos temas internacionales y como un ex canciller que ha dejado huella. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Buenas Hasta noches a tu pronto. audiencia.